Muy buenos días, soy Leonel Lozano, soy médico especialista en medicina del deporte y en este tiempo vamos a tratar sobre la evaluación física en el fitness. Esto es orientado a entrenadores personales y ver qué cosas es lo que deberían de estar buscando en un cliente cuando llega por primera vez con ellos o en un cliente que ya está entrenando y que requiere la evaluación para posteriormente ver los resultados, para ver la evolución del entrenamiento y para ver si se están cumpliendo los objetivos. Entonces, durante todo este rato vamos a tratar sobre estos temas enfocados desde el punto de vista del entrenador personal y por eso que es importante que en cada diapositiva que vayamos pasando vayan tomando la nota respectiva para que luego puedan hacer las preguntas y puedan absolverlas. Bien. ¿Qué es lo que vamos a tratar? Los componentes de la evaluación del fitness. Hemos tomado el término fitness por ser un término común y más comercial, puesto que esta es una palabra en inglés que no tiene una traducción directa con una palabra en español. El término fitness se refiere a la capacidad de la persona de poder realizar actividades y poder recuperarse de manera rápida. Entonces, esto es en español, más que una sola palabra, es un concepto. Entonces, en la evaluación de esta capacidad de poder hacer la actividad física, de poder recuperarse rápidamente después de que uno hace el esfuerzo, tiene los siguientes elementos. La parte inicial, que es la información subjetiva, y la segunda parte, que es la información objetiva. Información subjetiva porque es todo aquello que nuestro cliente nos va a contar, todo aquello que nuestro cliente nos va a informar y todo aquello que le tenemos que sacar haciendo preguntas de manera directa. Es decir, aquí nosotros vamos a confiar en que nos dice toda la verdad y vamos a confiar en que nosotros hacemos las preguntas adecuadas. Porque si nosotros no hacemos la pregunta adecuada, probablemente tampoco tengamos una respuesta adecuada. Entonces, en esta información general vamos a tratar sobre la parte ocupacional, es decir, en qué trabaja el cliente. Recuerde que son aproximadamente la tercera parte del tiempo de las 24 horas que la persona se encuentra trabajando, qué estilo de vida tiene, qué hace después del trabajo, qué hace los fines de semana, qué hace con la familia, cuál es su historia médica, problemas de salud, enfermedades, medicamentos y su parte personal, cómo él se trata con otras personas. En la parte objetiva es aquella que nosotros vamos a poder evaluar al cliente, es decir, vamos a poder saber exactamente cómo se encuentra porque vamos a tener unos parámetros que vamos a poder observar. Entonces vamos a encontrar la parte cardiovascular, la parte de la composición corporal, la evaluación cardiorrespiratoria, la evaluación postural que va a ser estática y dinámica y finalmente la evolución funcional. En esta última hablamos del performance, es decir, cómo encontramos que las demás acciones, las demás evaluaciones que hemos tenido pueden se pueden, digamos, ejecutar en una acción física y poder saber si esa acción física se está ejecutando de manera adecuada o no. Entonces todo eso es lo que vamos a tratar ahora. Primero empecemos con el rol del entrenador personal. Esta diapositiva es muy importante porque nosotros nos va a permitir saber exactamente qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Porque cuando hacemos menos de lo que requiere el cliente, no llegamos a los objetivos. Si hacemos más de lo que el cliente requiere y es algo que debe tratar el otro especialista, entonces podemos también lesionarlo. Es decir, nos mantenemos en un margen entre podemos hacer cosas menos y podemos hacer cosas más. Esta diapositiva lo que trata es de orientarnos para saber realmente en dónde estamos nosotros posicionados dentro del espectro del entrenamiento del paciente. Entonces, en el lado de la izquierda tenemos las cosas que no debe hacer o que no hace el entrenador. Y a la derecha, lo que sí hace. Lo que un entrenador no puede hacer son diagnósticos médicos.
Entonces, recuerde que el cliente lo que hace es tener una relación de dependencia con el entrenador. ¿Por qué? Porque lo ve 1 hora cada día, durante 3 o 5 veces a la semana, conversa con él, habla, le cuenta, probablemente no lo tiene solamente en un ciclo, sino lo tiene varios, por lo tanto, tiene mucha confianza y le cuenta cosas, le cuenta problemas. Lo que nosotros no podemos como entrenadores, intentar hacer diagnósticos médicos en función de lo que hayamos escuchado, creído o visto con otros pacientes. Pero ¿qué sí podemos hacer? Hacer el cribado, es decir, el filtro de las limitaciones para el ejercicio que pueda tener el paciente. Hay que identificar los posibles factores de riesgo que tenga y en el caso de los pacientes que experimentan alguna dificultad, algún dolor o algún síntoma diferente a lo que usualmente hace cuando practica el ejercicio físico, es mejor referirlo a un médico calificado. Es decir, la función es hacer el cribado y estar atento a las limitaciones que pueda tener el cliente para en el momento de tenerlas pasárselo al especialista. Por lo tanto, si no podemos hacer diagnósticos, tampoco podemos hacer tratamientos. Porque el tratamiento está específicamente relacionado con el diagnóstico. Pero sí que hace el entrenador, diseña los programas del ejercicio de manera sistemática, es decir, bajo un orden y unos pasos específicos y determinados, de una manera individualizada, porque cada cliente es diferente al otro, y de una manera progresiva, porque no todos están en el mismo nivel de entrenamiento, en el mismo nivel de responder al ejercicio. Por lo tanto, no existe una plantilla que pueda hacerse a todos los clientes en la misma forma. Lo siguiente es que va a referir a los pacientes al médico para que sea él quien le haga la prescripción del ejercicio, porque la prescripción del ejercicio es un medicamento, por lo tanto, requiere que los ejercicios sean prescritos de tal manera. Tampoco puede prescribir las dietas. Lo que tiene que hacer es proporcionar información general de la salud según lo prescrito en la pirámide nutricional y referir a los clientes al nutricionista para un programa específico y más aún si va a requerir suplementación nutricional. Porque cada vez que uno toma un suplemento o una ayuda ergogénica también está esto de acá puede tener consecuencias no favorables y por eso es mejor que el especialista, que es el nutricionista, sea quien haga esta prescripción. Realizar tratamientos para cualquier tipo de lesiones o enfermedades. Tampoco, porque esa es labor del fisioterapeuta, es labor del médico. ¿Qué hace el entrenador? Refiere al médico o al especialista para que haga el tratamiento de las lesiones o enfermedades y lo que hace es que el ejercicio ayude a los clientes a mejorar su calidad de vida, a mejorar su salud, siguiendo el consejo del profesional, que en este caso es el médico o el fisioterapeuta. Proporcionar servicios de rehabilitación. Si no puede hacer tratamientos, tampoco podría proporcionar servicios de rehabilitación. Pero sí va a poder diseñar los programas de ejercicio de los pacientes que ya están dados de alta en rehabilitación. Es decir, cuando el fisioterapeuta, el médico, ya le dio de alta en la terapia de rehabilitación, necesita mejorar la masa muscular, necesita mejorar la coordinación. Y en ese sentido puede hacer el programa de ejercicio para hacer que en la post-terapia reingrese de manera rápida a sus actividades, a su quehacer diario. Hemos dicho al inicio que la relación entre el entrenador y el cliente es muy pegada, le cuenta muchas cosas y lo que el entrenador no puede hacer, o sea, no puede pecar es de creerse tampoco el psicólogo, es decir, no puede proporcionar terapia y ayuda psicológica, más allá de una conversación, de un asesoramiento general. ¿Por qué? Porque si no, suele crearse una dependencia y a veces eso hace que los problemas que pueda tener el cliente, en lugar de mejorar, se agrave. Entonces, en ese sentido, debe de llevar la ayuda especializada al cliente. Entonces, con esta, lo que estamos haciendo es ver un marco de qué es lo que podemos hacer como entrenador personalizado y por lo tanto, en función de lo que sí podemos hacer, vamos a ver cómo podemos evaluar. Empezamos con la información subjetiva.
En la información subjetiva tenemos ya nosotros diseñado 7 preguntas básicas que se denominan el PARQ. Es decir, este es el screening básico que debemos hacer a todo cliente que por primera vez se comunica con nosotros. Entonces, estas preguntas, ¿cómo nacen? ¿A qué se deben? ¿A qué se debe? A que se ha visto que la mayor cantidad de lesiones son ocasionadas por las patologías que pueden ser cardiovasculares o pueden ser osteomusculares. Y en función de eso es que va estas 7 preguntas. Si alguna de estas 7 preguntas es respondida con un sí, inmediatamente hay que enviar al cliente a la consulta con el médico especialista. Si de las 7 preguntas todas resultan no, entonces significa que la persona no tiene ningún factor de riesgo y que podemos seguir con el entrenamiento y podemos ir con la ejecución de la siguiente parte de la entrevista. Entonces, pregunta 1. ¿Alguna vez el médico le ha dicho que padece una condición cardíaca y que solo debería realizar actividad física recomendada por él? Esto es porque los pacientes que tienen problemas cardiovasculares necesitan una prescripción directa y específica del médico en cuanto a los niveles de la frecuencia cardíaca para realizar el entrenamiento. Lo siguiente es: ¿siente dolor en el pecho al realizar actividad física? El dolor en el pecho puede ser producido por problemas osteomusculares de la caja torácica, pero también puede ser producido por problemas cardíacos en los cuales existe una disminución de la irrigación. Entonces, en ese sentido es que se hace esta pregunta. Si una persona tiene dolor en el pecho al realizar la actividad física y este dolor aumenta cuando hace el ejercicio físico y al momento de parar o de hacer el descanso disminuye, entonces significa que puede ser un problema cardiovascular, puede ser un problema coronario que puede terminar en un infarto. Entonces hay que enviarlo al especialista. La siguiente pregunta es relacionada con la segunda, pero habla del último mes. Entonces, si en el último mes tuvo un dolor de pecho cuando está realizando actividad física, puede ser que sea por un problema coronario, un problema de llegada de sangre al corazón. Cuando nos referimos a un problema coronario, tenemos que tener en cuenta que del corazón salen unas arterias que se llaman coronarias y que estas arterias coronarias irrigan al corazón. De modo que cuando hablamos de un problema coronario, hablamos de un problema de que estas arterias no están funcionando bien porque están obstruidas probablemente y por lo tanto el corazón no recibe la irrigación adecuada y lo predispone a un infarto. En la siguiente pregunta, ¿pierde el equilibrio debido a mareos o pierde el conocimiento? Aquí he traducido del inglés y por eso he puesto como conocimiento para traer a colación que la palabra correcta es conciencia. Conocimiento es el acervo de elementos que tenemos grabados en el cerebro y eso es difícil que se pierda, salvo algún trauma muy grande. Lo que se pierde es la conciencia y la conciencia es el estar conectado con el medio ambiente. Entonces, si la persona, el cliente, tiene problema de equilibrio, se marea, se cae, va a ser difícil que pueda hacer entrenamientos, ejercicios sin riesgo de lesión. Pero lo peor es que esto también puede deberse a un problema neurológico o un problema de disminución de flujo sanguíneo por algún problema en las arterias grandes. La siguiente tiene que ver con el sistema osteomuscular. Si hay problemas de huesos, articulaciones, dolores de espalda, de cadera, de rodilla, entonces cuando hacemos el ejercicio físico y hacemos ejercicios y entrenamiento de la fuerza, podemos empeorar estas lesiones que puedan haber de base. Y el ejercicio, en lugar de ser favorable, va a ser perjudicial. La siguiente, el médico le prescribe recetas para la presión arterial o una condición cardíaca. Si recibe un medicamento, entonces es mejor que el médico nos diga bajo ese medicamento qué observaciones debe tener para hacer ejercicio físico, porque hay medicamentos que van a terminar disminuyendo la frecuencia cardíaca, otros van a aumentar la hinchazón en las piernas o el edema, otros van a disminuir la capacidad de hacer ejercicio
Entonces es importante saber qué medicamento está tomando y qué observación debe tener. Y finalmente, por si acaso se nos haya escapado alguna en las de arriba, que están referidas al sistema cardiovascular y al sistema osteomuscular, la última pregunta sería si conoce alguna razón por la cual no deba realizar ejercicio físico. Aquí lo que queremos hablar es de todas las demás enfermedades, las enfermedades metabólicas, las enfermedades endocrinas, todo tipo de enfermedades que no estén consideradas por no ser las mayores, pero que sí sean importantes para hacer actividad física. Entonces, si una de estas 7 preguntas es respondida positivo, saludamos a nuestro cliente y lo enviamos al especialista. ¿Qué preguntamos en la historia general si es que este paciente, si es que este cliente ya salió con un PAR-Q con 7 preguntas negativas? La primera parte es la ocupacional. ¿En qué trabaja? Es una persona que trabaja en una oficina, es una persona que trabaja en una fábrica, es una persona que en la fábrica trabaja en el área metalúrgica, es una persona que en la fábrica trabaja en el área de prensado, troquelado, es una persona que es un estibador, es una persona que trabaja en construcción civil, es una persona que está colgada todo el tiempo de arneses. Entonces esto es importante porque nos va a determinar qué músculos pueden ser los lesionados, qué músculos pueden ser los que más se utilizan durante el ejercicio del trabajo, cuántas calorías puede perder en el trabajo, cuántas calorías está ganando por pérdida a través de la actividad física. Los siguientes son los periodos de estación, es decir, cuánto tiempo para sentado, y esto no solamente es durante el trabajo, sino durante el estudio. Probablemente esté estudiando una maestría, por lo tanto sale del trabajo y va a la universidad 2 horas sentado escuchando clases, o 3 o 4, luego tiene que hacer tareas, se transporta en transporte privado o público, pero está sentado durante ese transporte. Entonces todo eso es importantísimo para ver la cantidad de calorías que no está perdiendo. El tipo de calzado. El tipo de calzado es importantísimo porque las lesiones osteomusculares empiezan por el pie. Muchas veces tenemos pacientes, clientes que tienen problemas en la columna, que se queja mucho, el dolor de espalda, y le atribuyen, dicen, me duele el riñón, y van al médico corriendo porque le duele el riñón, y el problema era básicamente porque empezamos por el pie, que no tuvo un adecuado calzado. En el tipo de calzado, si el calzado, en el caso de las damas, es calzado con taco alto, mayor de 3, si el calzado es deportivo, si el calzado es de vestir, cada cuánto tiempo cambia el calzado. Idealmente un calzado debe ser cambiado cada 6 meses según el uso, más aún si se practica deportes. Esto también es importante porque va a orientarnos al tipo de lesiones o lo que tenemos que tener en cuenta para los riesgos. Lo siguiente es el estrés mental. Si es una persona, por ejemplo, que trabaja en el área de ventas, que está llegando el fin de mes, va a tener la necesidad de llegar a una meta. Los mismos entrenadores personales están sujetos a veces a este tipo de estrés, porque cuando llega el fin de mes tienen que llegar a una meta para que puedan cobrar un bono o su salario mejorar, y si no llega a la meta no lo alcanzan. Entonces esto es importantísimo. El estrés mental es importante porque va a conllevar a que haya menos capacidad de concentración, y con menos concentración no va a hacer el ejercicio de manera adecuada conforme se le indica, por lo tanto el riesgo aumenta de lesión. Muy bien. En cuanto a los estilos de vida, ¿qué hace esta persona los fines de semana? ¿Qué hace con la familia? Como en el caso que estamos viendo de la imagen, tenemos a una paciente, un cliente que se dedica al tema de colección de estampas o monedas. Significa que va a pasar mucho tiempo sentado. Es decir, el tiempo libre, que es poco porque trabaja, aún es menos porque lo dedica a estas actividades que son hobbies, que implican también el estar sedentario. Si tiene animales como mascotas, saca o no saca a pasear al perro, porque puede ser que tenga la mascota, pero la mascota finalmente nunca lo saca a pasear, por lo tanto ese estilo de vida sigue siendo sedentario. El fin de semana visita a los hijos, visita a la familia, vive cerca, lo hace caminando, luego va a un parque o come opíparamente porque está en grupo. Entonces todos esos estilos de vida son importantísimos porque las calorías que usted ha quemado al inicio durante la semana, que pueden ser entre 500 y 1500 calorías, probablemente las recupere el fin de semana si es que está
sentado y además come de manera opípara. Entonces, por eso es importante saber todo esto con respecto al cliente. Aquí tenemos la historia médica. En la historia médica tenemos que preguntar elementos que nos ayuden a orientar el entrenamiento, pero en aquellas cosas que sean estrictamente médicas es mejor tener un reporte del médico. Aquí hacemos las preguntas, pero si queremos ahondar más, si queremos estar más seguros en cómo hacemos el ejercicio con los clientes, entonces aquí sí es importante tener el reporte médico. Es cierto que en nuestro país no es común, en otros países sí, donde existe una consulta médica de no contraindicación del ejercicio. Es decir, el cliente antes de ir al entrenador va por el médico lo evalúa y le emite un certificado médico donde dice usted puede hacer ejercicio. Y cuando le dice puede hacer ejercicio con limitación, le dice cuáles son las limitaciones. Y en esas limitaciones están escritos las enfermedades y están escritos los medicamentos que utiliza. Entonces, es importante saber si tiene lesiones pasadas. Claro que sí. Imagínense a alguien que ha tenido un esguince o una fractura hace un año, probablemente no ha recuperado por completo la parte muscular, por la parte ósea sí, porque ya cicatrizó, ya se formó el calloso, pero en la parte muscular todavía no ha logrado tener la coordinación que tuvo antes de la lesión. Se ha tenido una cirugía anterior, ha sido operado de un apéndice, ha tenido una hernia, que se le ha puesto una malla o no, ha tenido una cirugía. En el caso de nuestros clientes, lo que más vemos es cirugías estéticas. Entonces hay que ver si la lesión o el tipo de cirugía estética que ha tenido. Si es una cirugía estética superficial, si es una cirugía estética con un poco más extensa. Entonces todo esto es importantísimo que el paciente nos diga, porque va a hacer que nosotros orientemos mejor el ejercicio. Y con las condiciones crónicas tenemos la enfermedad cardiovascular, la hipertensión, la diabetes mellitus y la obesidad, porque varios pacientes también nos llegan mucho con obesidad, ¿no? Y finalmente, ¿qué medicamentos está usualmente tomando el paciente? En la evaluación fisiológica, aquí es importante conocer el estado en el que se encuentra el paciente. Entonces, lo más importante y lo que nos va a relacionar directamente con el paciente es la frecuencia cardíaca. Es decir, cuántos latidos está teniendo el corazón en un minuto. Esta frecuencia cardíaca es importantísima porque es nuestro termómetro para hacer el ejercicio. Pero como estamos en la entrevista y no es una consulta médica, si fuese la consulta médica fuese probablemente más sencillo porque tomamos un estetoscopio, lo dirigimos hacia el corazón y podemos saber la frecuencia cardíaca y también podemos escuchar el corazón en cuanto al tipo de sonidos que tiene y nos dé alguna orientación. Pero como eso no es posible porque estamos en el gimnasio, en la entrevista directa con el paciente, entonces tenemos que tener en cuenta las manifestaciones periféricas de esta frecuencia cardíaca. Y las manifestaciones periféricas de la frecuencia cardíaca son a través del pulso. Entonces, como aquí está en la gráfica, el corazón bombea la sangre mediante fenómeno de contracción. Esta sangre sale aquí en la arteria aorta, que es la más importante. Este es el callado de la aorta, el resto baja hacia la aorta descendente y aquí se divide hacia los miembros inferiores. Y en la parte superior, esto que es una curva se denomina callado y se divide hacia los miembros superiores y hacia arriba, hacia el cerebro. Entonces, ¿dónde podemos encontrar el pulso? En estas arterias periféricas. Y para encontrar el pulso en las arterias periféricas, usualmente tenemos que presionarlas contra una superficie dura y rígida. Y la superficie dura y rígida dentro del organismo se llama hueso. Entonces, debemos ubicar la arteria, presionarla sobre la superficie rígida, que es el hueso, y es allí donde vamos a sentir el palpitar de la arteria.
Una vez que vamos a sentir el palpitar de la arteria, hacemos uso de un cronómetro y contamos 1 minuto. Si es que el pulso es regular, es decir, uno a continuación de otro tiene el mismo intervalo, entonces podemos digamos, disminuir el tiempo porque podemos contar cuántos latidos hay en 6 minutos y lo multiplicamos por 10. Es decir, si en 6 minutos tiene 8 latidos, en 8 segundos en 6 segundos tiene 8 latidos, por lo tanto, en un minuto de 60 segundos multiplicado por 10 tendrá 80 latidos. Podemos tomar 15 segundos. Si en 15 segundos tiene 25 latidos, multiplicándolo por 4, obviamente en un minuto va a tener 100 latidos. Pero esto solo ocurre en las personas que tienen el pulso regular. Si tiene una persona, un cliente, viene con la indicación médica, con el diagnóstico de arritmia cardíaca y está tomando medicamentos para controlar la arritmia y nos dicen debe de entrenar entre tales frecuencias cardíacas, entonces allí sí lo ideal es tomar el pulso en un minuto completo. Y si la arritmia es muy grande, es mejor tomarla en 2. Pero lo ideal es tomarla en un minuto. En un minuto todas las pulsaciones que haya tenido. ¿Cómo ubicamos nosotros los pulsos? ¿Cuáles son las arterias más asequibles? Aquí en el cuello tenemos la arteria carótida que va en relación hacia el cerebro y está al costado del músculo esternocleidomastoideo, de modo que si ubicamos el músculo, cuando giramos la cabeza va a ser fácil poder ubicar la arteria. Luego, en este caso, como es una arteria grande que va hacia el cerebro y está cerca del corazón, no hay necesidad de presionar mucho sobre una superficie ósea, porque la superficie ósea más cercana es la columna vertebral. No va a haber necesidad suficiente con presionarla, llegar al plano muscular, va a sentirse el pulso. El siguiente, que es común, es aquí en la arteria axilar. Aquí tenemos que presionar bajo la axila sobre el húmero. La siguiente, la arteria humeral, conocida también como braquial, aquí se ubica más o menos a nivel de la flexura del codo en la parte interna y presionamos sobre el húmero. La más conocida es esta, que es la arteria radial, que se ubica en la dirección del dedo gordo, del primer dedo, al nivel de la muñeca. Aquí presionamos sobre el hueso que es el radio y vamos a obtener el pulso. Entonces este es el lugar más común de tomar el pulso, al igual que el carotidio. Estos son los más comunes. También podemos tomar aquí en la femoral, en la poplitea, en la arteria pedia y en la arteria tibial posterior. Pero usualmente el paciente aquí está con zapatillas, va a ser difícil hacerlo. Si es una dama y es nuestro cliente la primera vez que lo conocemos, va a ser difícil pues que usted tampoco desconoce poder tomar el pulso femoral. Pero vamos a aprender estos que son los más comunes, ¿sí? El radial y el carótido. Si es que el cliente tiene un equipo que se llama pulsímetro o pulsómetro, en el cual consta de dos elementos. Una banda que es la que va pegada aquí al pecho y que recoge los latidos cardíacos del corazón y lo transmite a través de telemetría al reloj. Entonces ahí va a ser muy sencillo, porque si el cliente está con la banda colocada, nosotros solamente miramos el reloj y nos va a decir cuántos latidos está teniendo en un minuto. Y esto es bueno, ¿por qué? Porque el pulsómetro capta los latidos en el intervalo entre latido y latido. Es por eso que usted puede ver que el paciente puede estar sentado tranquilamente y usted puede ver que en un momento el pulsómetro le dice 65, al siguiente le dice 66, luego baja a 64, luego a 65. ¿Por qué? Porque lo que mide es el intervalo entre latido y latido y no necesita un minuto completo para poder ver cuántos latidos tiene usted. Muy bien. Entonces, esa es la forma en que vamos a medir los latidos cardíacos a través del pulso periférico. Luego tenemos que en función de esto vamos a tener que lo ideal
antes de terminar aquí, es el latido cardíaco, pero el latido cardíaco en reposo. Lo importante acá es sentar al cliente, ver cuánto tiene en reposo, y lo ideal es pues que vaya entre 60 y 72. Mientras más deportista es, el pulso en reposo es más bajo. Lo siguiente es la frecuencia cardíaca máxima que puede tener el cliente. Y esto va en función de la edad, es decir, mientras más joven es, la frecuencia cardíaca es más alta, mientras más grande es, más adulto, la frecuencia cardíaca va a bajar, la máxima. Para esto hay dos fórmulas básicas que quiero ahora traer. La primera es la común, que es el 220 menos la edad, que muchos le llaman la ecuación de Carbone, la ecuación de Astra. Sin embargo, esta ecuación no tiene origen conocido y más ha sido una adecuación porque matemáticamente es más fácil restar a la edad del 220. Sin embargo, la ecuación que más se acerca a la frecuencia cardíaca máxima es la ecuación de Tanaka. Aparecía en sus estudios en este siglo, en el cual es 208 menos 0,7 por edad. Aquí lo que vemos es cómo se comporta. En el celeste es la ecuación del 220 menos la edad, y aquí en rojo y azul, verde perdón, es la ecuación de Tanaka. Lo importante aquí es saber que, por ejemplo, para una persona de 55 años, la frecuencia cardíaca máxima que puede tener es 170. Por lo tanto, en función de esa frecuencia cardíaca máxima, es que vamos a hacer la prescripción del ejercicio después. La siguiente es la presión arterial. La presión arterial es la fuerza con la cual el corazón bombea la sangre. Es decir, si este corazón late con una fuerza adecuada, es bueno porque permite que la sangre llegue a todo el cuerpo. Si late con una frecuencia muy bajita, no va a asegurar que la sangre llegue a todo el cuerpo, entonces va a haber descompensaciones, mareo, desvanecimiento. Y si late con una fuerza muy intensa, va a lesionar los vasos más pequeñitos que están en el riñón, en el corazón, en el cerebro, y puede provocar infartos. Muy bien, entonces, de la misma manera que teníamos aquí, lo que vamos a ubicar es el lugar donde podemos medir la fuerza con que el corazón bombea la sangre. Por lo tanto, vamos a ver las arterias. Y la arteria más conocida, más común para allá en la presión arterial es aquí, la arteria humeral, y la otra es la arteria radial. Sin embargo, igual podemos tomar la presión en todos los demás lugares. En este caso, lo que tenemos que hacer es tener el esfingomanómetro o tensiómetro, rodear el brazo, porque vamos a medir a través de la arteria humeral, y lo importante es que entre el borde y la flexura del codo existan por lo menos 2 dedos, para que deje libre el brazo y puedas tomar una medida adecuada. Y posteriormente aquí, ya de manera libre, en la arteria humeral va el tensiómetro. Entonces es un error colocar la campana del tensiómetro debajo del mango la campana del estetoscopio debajo del mango del tensiómetro. Eso no se debe hacer, debe estar libre. ¿Qué hacemos? Con la bombilla cerrada, insuflamos hasta 200 aproximadamente y soltamos lentamente, y al soltar lentamente vamos a escuchar los latidos que nos van a indicar la toma de la presión arterial. Sin embargo, como todo esto puede ser un poco complicado si no se tiene experiencia y no se ha entrenado antes, sí es importante que ahora existen métodos más modernos que nos van a ayudar, y que son métodos automáticos, como en el caso aquí tenemos un tensiómetro automático en el cual con solo presionar el botón hace la insuflación y al mismo tiempo capta estos latidos cardíacos y nos dice cuánto de presión arterial tenemos. ¿Para qué es importante conocer la presión arterial? Pues, para saber con cuánta fuerza late el corazón, pero también para hacer un estadiaje, es decir, para poder saber en qué nivel de presión está y saber si esa presión es adecuada o no es adecuada. Y entonces aquí tenemos la definición de los valores y rangos aceptados de la presión arterial según el séptimo Joint National Committee, publicado en el 2003. Tenemos la presión normal.
La presión es normal cuando la presión sistólica, es decir, con el que el corazón bombea, es menos de 120 y la presión diastólica es menor de 80. La presión sistólica nos indica la fuerza del corazón y la presión diastólica nos indica la resistencia de los vasos más chiquititos, de los periféricos. Es prehipertensión, o sea, un paso a hacer presión alta cuando está entre 120 y 139, la sistólica, y la diastólica va entre 80 y 89. A partir de 140 es presión alta o hipertensión arterial. La presión alta entonces puede calificarse en dos estadios, el estadio 1 y el estadio 2. En el estadio 1 tenemos valores que van desde 140 hasta 159 para la sistólica y de 90 a 99 para la diastólica. Y en el estadio 2 la presión arterial es mayor o igual de 160 para la sistólica y mayor o igual de 100 para la diastólica. Esto es con el paciente en reposo, sin hacer ejercicio, porque el ejercicio per se va a elevar la presión arterial y va a elevar también la frecuencia cardíaca. Entonces, si un cliente llega a usted y tiene la presión arterial en el primer rango dentro de normal, entonces excelente, puede hacer el ejercicio sin limitación. Si es que está en prehipertensión, tendríamos que preguntar si hay algunos elementos que hacen que esa presión sea elevada. Por ejemplo, vino tarde a la cita, entonces vino corriendo, subió corriendo las escaleras, tuvo una discusión temprano. ¿Para qué? Para saber si esta elevación de la presión se debe a causas externas. Y tenemos que volver a repetir. Si en la repetición de la presión en ese día y en días subsiguientes se mantiene, entonces hay que enviarlo inmediatamente al especialista, al cardiólogo, porque está en la etapa de prehipertensión. Y el especialista tiene que hacer algunas otras evaluaciones para saber si esto está afectando o no está afectando otros órganos y su salud misma. Si el paciente en reposo tiene la presión encima de 140, prohibido hacer ejercicio. Es decir, no está controlado. Si está en 140 sin hacer ejercicio y en reposo, significa que tiene hipertensión y no está controlado. Si sobre eso aumentamos el ejercicio, lo más probable es que podemos causarle un daño, un problema de salud. Entonces, paciente con presión arterial normal, hace ejercicio. Sin presión arterial normal, es mejor enviarlo al especialista para que lo controle. Lo siguiente es la composición corporal, es decir, cuál es la estructura del paciente, del cliente. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver una estructura externa, es decir, es gordita, es flaquita, es llenita, es altita, es baja, pero esto tiene otros elementos, y esos otros elementos importantes son los que vamos a evaluar ahora. ¿Por qué? Porque la estructura corporal tiene algunos elementos. Un elemento importante es el tema genético, es decir, si los papás son bajitos, es más probable pues, que los hijos sean bajos. Si el papá y la mamá tienen textura gruesa, huesos gruesos, es probable que los hijos también así sean. Por lo tanto, esa estructura corporal me va a orientar, uno, al tipo de ejercicio que puede hacer el paciente, porque hay personas que, por ejemplo, tienen las extremidades cortas y probablemente hacer un ejercicio de levantamiento sobre la cabeza no va a ser tan fácil. Otras personas tienen las extremidades largas y hay que tener cuidado cuando hacen los saltos. O lo tienen muy cortas y los saltos le van a salir más pequeños. Entonces, o la proporción entre extremidades, las extremidades superiores son mayores que las inferiores. Entonces, esto nos va a orientar. Nos orienta mucho más en el deporte de competencia porque nos va a decir si la persona, si el cliente tiene una predisposición para algún tipo de deporte específico o no la tiene para otros. En el caso nuestro, que vamos a tratar con personas que están buscando como objetivos su salud y mejorar la calidad de vida, tenemos que ver esta estructura corporal para ver si podría ser fácil o difícil que vayan ganando grasa, que vayan quemando energía, calorías. ¿Por qué? Porque mientras
tengo una contextura gruesa con mayor masa muscular, es posible que mientras más masa muscular tengamos, más posibilidades de quemar calorías. Menos masa muscular, menos posibilidades de quemar calorías. Evaluamos entonces el peso corporal. El peso lo que nos dice es cuánto de masa tiene el glio. Pero esta masa está distribuida en hueso, músculo, en los órganos como el hígado, el riñón, el cerebro, el estómago, está distribuido en la piel, entonces en el tejido conectivo. Por lo tanto, si solo hablamos de peso, no es un indicador fiable, porque nos dice cuánto mide todo, pero no nos dice cuánto mide el músculo, cuánto mide la grasa, cuánto mide la piel, y por lo tanto es un indicador importante, pero no completo. Si solamente nos llevamos del peso, podemos tener errores. ¿Qué hacemos para tomar el peso? Lo ideal es tener una báscula grande como esta, que se maneja con pesas, que es contrapesada, porque tiene menos posibilidad de error. Pero podemos usar también estas balanzas comunes de piso, que trabajan con resistencias, con resortes, y nos van a decir el peso. Y podemos usar las digitales, que usan sensores. Lo importante, que para tener la mejor medida del peso, debe ser a primera hora de la mañana, después de haber ido a hacer sus necesidades en el baño y sin tomar alimentos. Sin embargo, me va a decir usted, eso es imposible porque a ese momento no tengo al cliente que viene al gimnasio. Al gimnasio ya vino después de desayunar, después de trabajar, después de pelearse, después de pasar por la comida rápida, por el sanguchito. Entonces, el peso ideal no lo voy a tener. Y eso es cierto. Pero entonces, como no podemos tener ese peso ideal, lo que tenemos que hacer es una relación de qué peso tuvimos ahora y compararlo con los siguientes pesos. Es decir, y que sean en las mismas condiciones. Si el día de hoy pasó después de almorzar, 2 horas después de almorzar, para la siguiente cita que pase 2 horas después de almorzar, para que la distorsión sea menor. Porque si un día pasa 2 horas después de almorzar y usted le pesa 50 kilos, y en la siguiente cita va sin tomar desayuno y a primera hora de la mañana, entonces probablemente pese 48. Usted diga, excelente, ha funcionado mi entrenamiento. Y eso es mentira. Entonces lo ideal es que sea en las mismas condiciones. Y entre el peso es importante el inicio, pero más importante que el inicio es importante el control. Lo siguiente es en la composición corporal de la talla. Aquí, obviamente, mientras somos pequeños podemos tener opciones de crecer, y cuando ya somos más grandes, la única opción es de bajar después de los 40 de talla. Aquí es para tener una talla única y a partir de esa tomar los controles. Breves observaciones. Cuando tomamos la talla, debe ser sobre una superficie que es rígida como una pared. La cabeza debe estar mirando pegada atrás, las escápulas, la cadera y los talones. Y debe de preservarse el plano de Frankfurt, que es entre la colilla del ojo y el meato urinario. Y eso debe haber un plano, y en función de ese plano medimos. Es decir, la cabeza no hacia atrás y la cabeza no hacia adelante. Lo siguiente en la composición corporal es ver la grasa. Es decir, está bien que sea ese el peso que tengamos, pero cuánto de eso corresponde a la grasa, porque justamente la grasa es lo importante que vamos a ver y que lo vamos a querer bajar. Para ello utilizamos algunos elementos. Dentro de esos elementos que utilizamos para medir la grasa tenemos a la plicometría. En el caso de la plicometría, lo que vamos a medir es el panículo adiposo, es decir, cuánto de grasa hay bajo la piel. Para eso usamos un caliper. ¿En qué zonas medimos? Antes de esto, debe de medirse solamente la grasa que está bajo la piel. Para eso se debe coger entre dos dedos de la mano no evaluadora el panículo adiposo, y con el caliper, ¿no? Con el hacer la medida, morder aquí, y nos va a decir en el equipo cuánto está midiendo. ¿Dónde se hacen? ¿Cuáles son las zonas que se miden? Las zonas que se miden están acá,
Esto es el pliegue pectoral, el pliegue axilar, el suprailíaco, el abdominal, el muslo, el subescapular, el tricipital, aquí el bicipital que no está marcado pero es aquí delante. Entonces todos esos podemos medir. ¿Por qué? ¿Y por qué se miden esos? Porque en esa zona es más fácil coger la piel y hacer un, mejor dicho, coger la grasa que va bajo la piel. ¿Por qué? Porque la piel en esas zonas es más elástica y hay más acumulación de grasa. Sin embargo, si no disponemos del equipo, o antes, si ya disponemos del equipo, podemos medir los pliegues. Y para hallar el porcentaje de grasa hay ecuaciones. Y las ecuaciones van en función de qué pliegues hemos tomado. Uno de los más comunes es la fórmula de Durmin, que toma 4 pliegues. Esos 4 pliegues son el bíceps, el tríceps, el subescapular y el suprailiaco. Tomamos esos 4 pliegues y la suma de los 4 pliegues nos va a dar un número. Ese valor, vamos a una tabla grande que está aquí, y aquí estamos en una tabla ampliada. Por ejemplo, si tenemos a un varón que tiene de sumatoria 15 milímetros y está entre los 30 y 39 años, vamos a tener que su porcentaje de grasa es entonces 9. Pero también podemos conseguir en la literatura ecuaciones con la sumatoria. Independientemente, si usted usa una ecuación o usa una tabla con sumatoria, lo importante es tener cuánto es cada pliegue y cuánto suman todos los pliegues. Tenemos otras formas de hallar el porcentaje de la grasa en la composición corporal a través de estos equipos que lo que miden aquí es la densidad, y según la densidad corporal podemos saber cuánto le corresponde a la grasa. Y estos otros que tratan con bioimpedancia, donde le pasamos una corriente eléctrica a través del cuerpo del cliente, y esta corriente eléctrica obtiene una resistencia en el cuerpo. Mientras más resistencia tenga es porque tiene más grasa, y mientras menos resistencia tenga es porque tiene menos grasa. Entonces de esa manera es que hay el porcentaje de la grasa. Lo otro que es importante y que lo tenemos que hacer como seguimiento son los perímetros. Para los perímetros tenemos que usar una cinta inextensible metálica. Si usamos la cinta de sastre, es posible que las medidas no salgan alteradas, porque eso se va extendiendo. Debemos usar una cinta metálica como esta. Pero además de que esta cinta metálica, ¿cuál es la particularidad? Que la cinta métrica común o la cinta de sastre empieza con el 0 aquí en el borde. La cinta antropométrica tiene el inicio 5 centímetros después, o sea, por aquí empieza. ¿Para qué? Para que luego cuando hagamos la medida, como en este caso, veamos, se puede cruzar. Al cruzar es que podemos ver la medida exacta. Entonces, ¿qué perímetros tomamos? Perímetros podemos tomar varios, pero los que nos importan para la parte médica son dos: el perímetro de la cintura y el perímetro de la cadera. El perímetro de la cintura no se toma a nivel del ombligo, porque si esta persona está flaquita, el ombligo le va a salir alto, y si esta persona está muy gordita, probablemente el ombligo le salga más bajo. Entonces, siempre tomamos rebordes que no se mueven. En este caso son los rebordes óseos: el borde de la 12ª costilla, el borde de la cresta ilíaca, y en el punto medio tomamos la cintura. Para la cadera hay que palpar el trocánter en el fémur, trocánter mayor, y sobre ese reborde óseo trazamos la circunferencia. Muy bien, ¿qué nos importa de este tema para hacer la clasificación médica? Si es varón y la cintura va entre 78 y 94, va bien, y si es mujer, entre 60 y 80, 64 y 80 centímetros. Sobre estos valores es un riesgo cardiovascular y de obesidad.
Y si tomamos la relación entre cintura y cadera, es decir, lo que mide la cintura dividido entre lo que mide la cadera, entonces tenemos igual que el riesgo es menor si es que para los hombres cuando ese es menor de 0,95 y para las mujeres menor de 0,8. Y el riesgo aumenta para las mujeres mayor de 0,85 y para los varones mayor de 1. Sin embargo, si estamos con un cliente que está perdiendo peso, será importante medir la cintura. Pero los clientes también vienen por el aumento de la masa muscular. Entonces, para aumentar la masa muscular tenemos que medir perímetros en lugares donde el músculo sea más manifiesto. Y para eso tomamos el perímetro en el bíceps, o el perímetro braquial, aquí en el brazo, el perímetro en el muslo y el perímetro en las pantorrillas. ¿Por qué? Porque esto me van a indicar si es que aumenta, y es a causa del ejercicio, está aumentando la masa muscular, siempre y cuando la grasa vaya bajando. Pero si solo aumenta y la grasa no disminuye, es porque el músculo no aumentó, sino que aumentó es la grasa. Entonces, para eso nos sirven los perímetros. Con todas estas acciones, lo que hemos hecho es ver la composición corporal. Es decir, cuál es la estructura del cliente que está llegando. Es un cliente que está con una estructura gruesa, una estructura delgada, tiene mucho peso, tiene poco peso, ese peso relacionado con la talla está bien o no está bien, cuáles son las circunferencias que tiene, hay riesgo con las circunferencias de la cintura, de la cadera, y también nos permite tener perímetros para evaluar nuestro crecimiento muscular. Y finalmente, si nosotros relacionamos peso y talla, lo que vamos a tener es el índice de la masa muscular. En ese índice de masa muscular tenemos una fórmula que es el peso sobre la talla al cuadrado. El peso tendría que estar en kilogramos y la talla en metros. Si estamos en el sistema inglés, entonces vamos a usar como peso a las libras y como talla a las pulgadas. Pero para hacer la corrección tendríamos que usar el factor de 703. Felizmente estamos en el Perú y aquí todo es en metros y kilogramos. Muy bien. Aquí tenemos lo relacionado entonces a los porcentajes de grasa. Si tenemos a los varones y a las mujeres, la grasa esencial es obviamente más alta en mujeres y más baja en los varones. En los varones en un promedio de 5%, en las mujeres en un promedio de 10%. Es importante que las mujeres no bajen de 10% de grasa corporal porque si no van a tener problemas en cuanto al desbalance hormonal. Una persona que hace ejercicio físico de manera recreativa podría estar dentro de estos límites y sería muy bueno. Y sobre estos límites de 25 y 30% ya estamos en obesidad. Y en cuanto al índice de la masa corporal, que es peso sobre talla al cuadrado, lo normal es entre 19 y 29, perdón, entre 19 y 25, 24.9. Aquí tenemos el sobrepeso y aquí ya tenemos la obesidad y más allá de 40, la obesidad mórbida. ¿Y por qué no se he puesto estos al frente? Porque imagínense una persona que tiene mucho peso y es bajita y tiene un índice de masa corporal de 28. Si tiene un índice corporal de masa de 28, lo primero que vamos a pensar es que esté en sobrepeso. Sin embargo, cuando vemos su porcentaje de grasa y su porcentaje de grasa es varón y está en 14%, es un porcentaje de grasa adecuado. Un sobrepeso aquí y un porcentaje de grasa adecuado acá significa que esta persona lo que ha aumentado es la masa muscular, por lo tanto es una persona saludable. Al contrario, si nosotros tenemos una persona aquí con una chica, una mujer con un índice de masa corporal de 19, aparentemente está dentro de la zona normal. Sin embargo, cuando medimos su grasa está en 30 o 28, significa que su peso es básicamente por la grasa, por lo tanto tiene una baja cantidad de masa muscular, y por más que su índice de masa corporal esté aquí dentro del bueno, es una persona no saludable. Por lo tanto, el porcentaje de grasa por sí solo y el índice de masa corporal por sí solo no nos dicen nada. Tendríamos que cruzar esto para poder tener una mejor idea de cómo va el cliente.
Luego tenemos las evaluaciones cardiorrespiratorias. En la evaluación funcional cardiorrespiratoria vamos a ver cómo responde el corazón. Anteriormente lo que vimos es cómo está en reposo, ahora lo que vamos a ver es cómo no responde. Para esto lo que tenemos que hacer es una prueba, y esta prueba es el YMCA 3 minutos de paso. 3 minutos step test. Necesitamos un banco de 12 pulgadas, un metrónomo, un cronómetro y finalmente cero. Con el banco de 12 pulgadas no hay problema, esos son aproximadamente entre 35 centímetros. Un metrónomo es un instrumento que nos da sonidos y pautas cada cierto tiempo para indicarnos cambios. Entonces, felizmente, antes habría que comprarse los metrónomos, ahora es más sencillo porque usted en una aplicación, en un gadget de su teléfono inteligente puede bajarlas y de manera gratuita. Esta, por ejemplo, es el Metronome Beat, que es una aplicación gratuita bajada en su teléfono inteligente, y acá nosotros solamente le ponemos los pasos que que vamos a utilizar para la prueba. En este caso es 24 pasos por minuto. Ponemos aquí, en este caso está 117, pero ponemos 24 pasos por minuto y significa que en un minuto me va a dar 23 sonidos para cambio de ritmo, ¿no? Si son 24 pasos por minuto, entonces en total vamos a hacer 96 pasos. Vamos a hacer la prueba durante 3 minutos. ¿Y cuál es el ritmo? Porque para subir y bajar un banco lo podemos hacer de muchas maneras. El ritmo es muy sencillo. Es subir, subir, bajar, bajar. ¿Y cómo se hace el subir, subir, bajar, bajar? Lo vemos en la próxima diapositiva. Aquí en este caso nuestro cronómetro vamos a calcular los 3 minutos. Y luego de que terminen los 3 minutos hacemos que el cliente repose 3 minutos. Y en ese instante contamos las pulsaciones, que puede ser a través de la arteria carotidia o a través de la arteria radial, en 15 segundos y lo multiplicamos por 4. ¿Por qué? Porque recuerde que mientras más tiempo pase en reposo, los latidos van a bajar más. Y nosotros queremos coger a los latidos lo más alto que tengamos. Muy bien. Entonces, dicho esto, recuerden, 24 pasos por minuto, metrónomo, 3 minutos de prueba y calculamos, medimos la frecuencia cardíaca entonces a través del pulso. Este es el ritmo. Entonces, este es el step o el banco de la prueba. Subimos el lado derecho, subir. Luego subimos el lado izquierdo, ese es el segundo subir. Bajamos el lado que habíamos subido primero, es el primer bajar. Y bajamos el lado que habíamos subido después, es el segundo bajar. Y ahí se cumple el subir, subir, bajar, bajar. Y todo esto es un ciclo. Y este ciclo se debe de repetir 24 veces. Entonces, como al inicio va a ser difícil que el cliente lo pueda dominar, debemos de practicar un poquito antes de dar la largada de los 3 minutos. Es decir, ponemos el metrónomo, el cliente practica, sin fatigarse, solamente ver si lo puede hacer, y cuando ya está cronometrado con el metrónomo, entonces ahí empezamos la prueba. En función del resultado tenemos los latidos cardíacos y las edades. Si los latidos cardíacos suman 75 y están entre 18 y 25 años, estamos excelentes. Si es una persona que hace 104 latidos y es una mujer de 60 años, estamos en 100 latidos, 104 latidos aquí, estamos encima del promedio. Es decir, lo que medimos con esta prueba es la capacidad del corazón de recuperarse después de hacer un ejercicio. Y es por eso que mide la capacidad cardiorrespiratoria. Luego tenemos que hacer la evaluación postural. ¿Para qué hacemos la evaluación postural? Para saber exactamente o tener una idea de cómo es que están relacionados los músculos. Entonces, hay una postura ideal en la cual los músculos tienen una adecuada longitud en relación a la tensión que ejercen. Es decir, si un músculo estiro o se tensa, va a tener una capacidad de fuerza. Y si hace tiene otra longitud, va a tener otra capacidad.
Entonces, la mejor postura es aquella con la cual el músculo produce la mayor fuerza, es decir, tiene una mayor eficiencia. La otra es cuando los ángulos, aquí es ángulos, ¿sí? Cuando los ángulos articulares me permiten hacer una mayor fuerza, un brazo de palanca, ¿no? Esto lo vamos a dejar solo como indicado porque para entender todo eso tendríamos que hacer la clase de biomecánica. Entonces, esto hace que la eficiencia entre el nervio y el músculo sea óptima. Y finalmente, va a haber una habilidad del sistema nervioso para reclutar la mayor cantidad de músculos en los planos del movimiento. ¿Y cómo lo vemos esto? Porque cuando hacemos los ejercicios usualmente tenemos una idea de cómo hacer los ejercicios de la forma apropiada, y esta forma apropiada de hacer ejercicios son los que están descritos en la bibliografía. Muy bien. Entonces, para la evaluación postural tenemos 5 puntos importantes para evaluar la cadena cinética postural. Uno son los pies, las rodillas, la cadera, los hombros y la cabeza. En el caso, y hay que evaluar en el plano frontal, es decir, mirándolo frente a frente, y en el plano lateral, es decir, mirándolo de costado. Los pies deben estar rectos hacia adelante, con una posición neutral del tobillo, es decir, sin desviaciones. Las rodillas rectas, paralelas, mirando hacia adelante, ¿no? Alineados con el segundo y tercer dedo. En el caso de la cadera, las espinas ilíacas deben mostrarse en el mismo plano. Las espinas ilíacas están aquí adelante y deben estar en el mismo plano. Finalmente, los hombros deben estar, la parte central del hombro debe coincidir con la línea de la cadera. Aquí tenemos el hombro y esta es la cadera, entonces deben de haber una línea de coincidencia. La cabeza, el oído debe coincidir con la línea del hombro, y esto es para el plano lateral. Aquí, este es el oído y debe de coincidir con la línea del hombro. Si la cabeza está adelantada, es mayor trabajo de los músculos paravertebrales, aquí atrás, y si la cabeza está muy atrás, también es trabajo de los músculos anteriores, ¿no? Pero lo más común es que lo tengamos adelante, ya vamos a ver. Muy bien, esta es una ampliación de los planos, la parte posterior, la parte anterior, la parte frontal, los que vemos, ojos, la altura de los oídos, hombros, espinas ilíacas para la cadera, rodillas y pies. Alteraciones. En el caso de los pies, vamos a empezar de abajo hacia arriba. Este es una vista anterior neutral. Hemos dicho que cae en el segundo y tercer dedo aproximadamente. Si el plano está desviado hacia adentro es supinación, y si está desviado hacia afuera es pronación. Igual acá, la vista posterior debe ser lineal la pierna con el talón. Si hay una desviación de este tipo, entonces hay una supinación y del otro lado hay una pronación. Entonces, esto podemos verlo tanto de manera anterior como posterior. Para las caderas, pero para las rodillas, tenemos la vista frontal. En la vista frontal debe existir una alineación entre el muslo y la pierna. Cuando la rodilla va hacia atrás y la rodilla y la pierna forman ángulo diferente al ángulo de 180, entonces aquí se va a formar un ángulo agudo y acá atrás un ángulo obtuso. Eso se llama genu recurvatum. Y lo que vamos a hacer es estresar la estructura anterior con el peso corporal. Si vemos de manera frontal, esta es la vista normal, una vista anterior con las rodillas alineadas. Si las rodillas están separadas más allá de la altura de los talones, entonces esto es un genu vagus. Igual va a haber un estrés sobre la estructura medial de la articulación. Y si al contrario tenemos en X, entonces vamos a tener una desviación en valgo, es decir, un genu valgus, donde el estrés va a ser sobre las estructuras laterales.
Es decir, vamos a tener este lado acortado y el lado interno estirado o tensionado. Y al contrario aquí vamos a tener esta parte interna aumentada y esta parte lateral acortada. ¿Por qué es importante? Porque usualmente relacionamos esta estructura con los varones y esta estructura con las mujeres. Los varones que juegan fútbol tienen una estructura de este tipo, probablemente haya mayor lesión de aductores porque siempre los tenemos más relajados. Y en este caso aquí tenemos los aductores más contracturados. Pero hay problemas con la cintilla iliotibial que jala acá. Por lo tanto, la marcha y el trote va a producir mayor riesgo de lesión. Luego pasamos a la cadera. En la cadera va a funcionar a manera de una balanza. En esa balanza tenemos los músculos como el recto femoral, el recto anterior que jale hacia adelante, los iliopsoas que jalan hacia arriba y tenemos a los erectores que jalan hacia atrás. Y aquí nos ha faltado el glúteo, que no está dibujado, pero el glúteo jala en este sentido. Entonces todos estos músculos hacen una balanza, un pivot sobre la cadera. Esta es la posición normal con una ligera inclinación de la pelvis. Perdón, esta es la pelvis adelantada. Esta es una ligera, hay una ligera dirección anterior de la pelvis y esta es la pelvis normal. Cuando la pelvis está hacia adelante, entonces vamos a tener que la columna aquí, la zona lumbar se arquea. Y si tenemos la dirección posterior de la pelvis, vamos a tener que es la columna en la zona lumbar se va a enderezar mucho. Lo ideal es que haya una ligera curva, pero no una curva pronunciada. Estas son las lesiones que vamos a ver o lo que vamos a tener que observar en el plano sagital en la cadera. Aquí lo vemos mejor. Entonces lo que hablamos es de la espina ilíaca anterior superior aquí. Esta es la sínfisis del pubis. Y cuando es neutro, o posición normal, hay una línea vertical que cae acá. Si es una desviación anterior o inclinación anterior, entonces la espina ilíaca anterior posterior se va hacia adelante y hace que la columna haga hiperlordosis. Y si la desviación es posterior, la espina ilíaca anterior superior se va hacia atrás y corrige y la lordosis fisiológica aquí se pierde. Sin embargo, esto es a nivel de pelvis, pero también podemos evaluar a nivel de la columna. Esto es una estructura normal donde la columna vertebral tiene una curva aquí, que es la lordosis fisiológica cervical o del cuello, la lordosis fisiológica dorsal de la columna dorsal y la lordosis fisiológica de la columna lumbar, es decir, la columna no recta tiene estas curvas y gracias a estas curvas es que puede distribuir adecuadamente la fuerza. Sin embargo, cuando aumenta esta lordosis se llama hiperlordosis y esto lleva a la cifosis. Pero esta es la cifosis, es una hipercifosis y aquí abajo tenemos la hiperlordosis. Cifosis es la curva hacia atrás y lordosis es la curva hacia adelante. Esta es una cifosis normal aquí y aquí aumentada y esta es una lordosis aumentada aquí y normal acá. Sin embargo, si vemos en el plano frontal, la columna también puede estar desviada de manera lateral y cuando se desvía de manera lateral se llama escoliosis y esa desviación puede ser a nivel cervical, dorsal o lumbar. Y tenemos entonces que así como la columna se tiene alteraciones y la cadera tiene alteraciones, también aquí arriba a nivel de hombros hay una alteración. La alteración a nivel de los hombros, vemos que la principal es la cabeza hacia adelante, los hombros protruidos y aumentado la joroba, o la hipercifosis de la que hablaba. Entonces, este es el síndrome cruzado superior y se caracteriza por tener a los elevadores y aquí trapecio de la espalda contracturados, el elevador de la escápula y el pectoral, y los músculos flexores del cuello están inhibidos
o relajados, y también están relajados los músculos romboides y serratos. Estos músculos lo que hacen es juntar las escápulas. Por lo tanto, en este síndrome lo que tenemos es escápulas separadas, hombros adelantados y la cabeza tirada hacia adelante. Para tener la cabeza tirada hacia adelante, aquí hay una compensación y se forma la hipercifosis. ¿Cuáles son los efectos de la mala postura? Entonces, lo que hay en estos efectos es la distorsión de los patrones posturales, por lo tanto hay un predecible desbalance muscular. Aquí es un esquemático. Si este es el pívot, este es el hueso, y aquí se insertan los músculos. Cuando hay un grupo que está acortado, hay otro grupo que está estirado. Hay un grupo que está acortado y por lo tanto se contrae más, y hay un grupo que está tenso, estirado siempre, y por lo tanto hay una menor contracción, una mayor relajación. Cuando este desbalance ocurre, entonces nos predisponemos a lesiones. Pero la evaluación postural también debe ser dinámica, es decir, acá veo que pasa en reposo, pero puede ser que ese reposo a veces no me diga nada, que en el reposo todas las pruebas salgan bien cuando hacemos la observación. Entonces tenemos que ver cómo funcionan los músculos cuando trabajan. Y esto es importante porque todo el tiempo vamos a tratar de músculos que trabajan, de músculos que activan el movimiento. Entonces lo primero y lo más sencillo es hacer una evaluación postural dinámica empezando con la sentadilla. La sentadilla es un ejercicio completo porque activa todos los grupos musculares. Entonces cuando es un cliente que recién está iniciando, que no tiene mucha experiencia con el ejercicio, más sencillo es hacer este squat. ¿Por qué? Porque en este squat, a tener las manos hacia adelante, vamos a ayudar de contrapeso y vamos a poder hacer que la cadera baje un poco más. El correcto squat entonces, talones a la altura de los hombros, ligeramente separados, rodillas apuntando al frente. Los hombros pueden estar aquí para ayudar, los brazos hacia adelante para ayudarnos a hacer contrapeso. Y baja la cadera sin hacer hiperlordosis, es decir, sin quebrar la espalda. Sin embargo, si queremos hacer una mejor prueba que nos oriente mucho más, podemos hacer el overhead squat, es decir, un squat con los brazos por sobre la cabeza. De la manera frontal igual, rodillas alineadas, pies a la altura de los hombros y brazos elevados lo más que se pueda. Esos brazos elevados, ¿para qué nos va a servir? Para ver cuando hacemos una visión vertical en el plano sagital, que exista una línea paralela que va entre la cadera, el hombro y el brazo, y esa línea debe ser paralela a la que forma la pierna. Si esa línea paralela es una excelente ejecución. Si esa línea no es paralela, hay un problema, un desbalance muscular en que nos dice que los músculos están acortados unos y estirados otros. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, aquí podemos ver que al hacer la sentadilla, recién se manifiesta el genualgo. Al hacer la sentadilla, se manifiesta la descompensación a nivel de la pelvis. Y al hacer la sentadilla, se manifiesta la descompensación a nivel del hombro, porque es incapaz de elevar más atrás. Entonces, la evaluación dinámica nos ayuda a saber si los músculos que en reposo estaban bien, realmente pueden trabajar. Porque si solamente nos quedamos en la evaluación postural estática, vamos a pensar que todo funciona bien, si encontramos una evaluación sin alteraciones. Sin embargo, como el músculo tiene que trabajar, tiene que contraerse y hacer movimiento articular, la postural dinámica es la mejor prueba que nos va a decir si esos músculos están o no están preparados para hacer el ejercicio. La otra prueba, entonces, que tenemos es la prueba para jalar, push, para empujar. Esto es como si hiciéramos un bench press, ¿no? Pero con polea. Entonces, en la posición inicial lo tenemos en posición de plancha, de bench press, y en la segunda posición, que es esta de acá, es estirar.
¿Qué vamos a ver aquí? La posición que adopte el cliente durante la ejecución de la prueba. En este caso, por ejemplo, hace hiperlordosis. Por lo tanto, no compensan bien los músculos de la cadera y la espalda. Aquí eleva los hombros. Si eleva los hombros al hacer la prueba, significa que los músculos aquí no están soportando hacer el ejercicio. Por lo tanto, como mecanismo de compensación, se elevan, porque los músculos que soportan esto están relajados. Entonces tendremos un síndrome, como habíamos visto en el caso anterior, cruzado superior. Pero también puede ocurrir que si esta es la forma correcta, la posición, la cabeza se vaya hacia adelante. Eso significa que los músculos aquí están tan contracturados que no pueden sostener la posición. Por lo tanto, llevan la cabeza hacia adelante para poder hacer una compensación dinámica. Esta prueba entonces es una prueba complementaria, pero de suma importancia para saber si lo que hemos evaluado en la parte postural estática realmente puede ser o puede ejecutar ejercicios cuando hacemos la parte postural dinámica. La última sección de las pruebas es la evaluación funcional, o que habíamos llamado el performance. Lo muy conocido es las denominadas planchas o lagartijas, ¿no? O el test de push-up. Aquí tenemos la primera posición y aquí la segunda. En la primera posición tenemos brazos estirados y en la segunda posición brazos abajo, pero deben llegar a un nivel en que la espalda y los brazos hagan una línea uniforme. Estas dos posiciones se alternan y tenemos el ejercicio completo. Posición 1, posición 2, posición 1, posición 2. Esto, posición 1, posición 2 y regresar a la posición 1 es un ciclo completo. ¿Y cómo vamos a evaluar? Vamos a evaluar en función de cuántos ciclos puede hacer en el minuto. Y aquí tenemos la evaluación para los varones y para mujeres, según la cantidad de repeticiones que pueda hacer. Entonces, igual que las anteriores, si en un minuto un varón puede hacer 40 repeticiones y tiene 35 años, entonces ubicamos acá, perdón, y estaría dentro de el rango de lo bueno. Si no puede hacer repeticiones, y esto a veces pasa con los chicos, que se preocupan cuando vemos aquí el ejercicio, solo se cuenta como repetición aquella que está ejecutada correctamente. Porque ¿qué ha pasado? A veces hacemos la evaluación a los muchachos y quieren hacerlo todo rápido, y como ya saben o les informamos que el puntaje va en función del número de repeticiones que hacen, entonces ellos quieren hacer la mayor número de repeticiones, pero lo hacen mal. Es decir, no estiran por completo, no bajan hasta esta posición horizontal, quiebran la espalda, doblan las rodillas. Entonces, si es que hacen esas acciones, no se cuenta la repetición. Se cuenta la repetición solo si está bien hecha. Una vez que está bien hecha, recién podemos contar la repetición. Por eso hay que tener cuidado cuando hacemos la valoración. Y aquí tenemos la valoración para ver si están dentro del promedio, arriba o abajo. La otra prueba de valoración funcional es la prueba de las abdominales, las crunch test. Podemos hacerlo de dos maneras. En aquellas personas que son principiantes, podemos tener que baje a la posición más baja, apuntamos una línea donde da la mano y al hacer la abdominal, entonces va a deslizar la mano y vamos a ver que ese deslizamiento sea mayor de 10 centímetros y contamos la abdominal como bueno. O podemos tomar podemos tener la abdominal, los brazos como ayuda de péndulo y nos ayuda a hacer la ejecución de la abdominal. En ambos casos, cuando hacemos la ejecución de la abdominal, debe de ser, y por eso se llama crunch, de enrollar el abdominal el que trabaja, y no llevar a una hiperlordosis de la espalda. La espalda debe dejarse llevar libremente con el movimiento de aquí abdominal. Y una vez que hacemos esto, igual contamos en un minuto cuántos hacen,
y tenemos su valoración tanto para varones como para mujeres. Pero también es importante conocer la fuerza y la coordinación neuromuscular. Aquí lo que tenemos es un nuevo test, que es un nuevo test, el test de Davis. Este test es un test muy sencillo, colocamos al cliente igual en posición de plancha, pero esta vez la separación entre las manos va a ser de 91 centímetros o 36 pulgadas. Para que no nos olvidemos y para que no se confunda cuando hace el ejercicio, entonces hacemos marcas en el piso para saber que ahí es la marca del 91 del lado izquierdo y esta es la marca del 91 del lado derecho. Una vez que lo tenemos ya diseñado la zona, damos la orden y durante 15 segundos contamos cuántos ciclos hace. ¿En qué consiste el ciclo? En llevar la mano del lado izquierdo, topar el lado derecha, regresar al mismo y luego la mano derecha, topar la mano izquierda y regresar. Ese es un ciclo completo. Aquí no hay una puntuación, no hay una valoración, es decir, cuántos ciclos haces para ver si eres bueno o eres malo. Esto nos sirve para saber con cuántos ciclos empezamos y cuántos ejecutamos bien. De modo que nos sirva de control para las próximas evaluaciones. Cuántos ciclos hacemos, cuántos ejecutamos bien. Y nos vamos a ver con esto la parte de la fuerza y la parte de coordinación neuromuscular. Y para hacer la fuerza tenemos un test que se llama el test de la repetición máxima. En el test de la repetición máxima podemos hacerlo en cualquier tipo de ejercicio, bench press, leg extension. Lo importante aquí es que tenemos una fuerza que mover y lo que vamos a calcular es cuánto es lo máximo que podríamos mover en una sola ejecución. Si estaríamos trabajando con atletas, probablemente lo ideal sería ir subiendo las cargas, es decir, empezando por un peso que pueda mover 10 veces y luego ir subiendo la carga hasta que finalmente pueda moverla solo una vez. Sin embargo, los clientes que no llegan al gimnasio no están en ese ritmo de entrenamiento y si hacemos eso podemos lesionar. ¿Qué hacemos? Cogemos un peso en el cual pueda mover menos de 10 repeticiones, menos de 10. Y en función de eso que podemos mover menos de 10, vamos a hacer el cálculo máximo. Es decir, si yo, por ejemplo, si levanta 20 kilos y solamente puede hacerlo 10 veces, significa que su peso máximo es 25, su repetición máxima. Si levanta 30 y solamente puede hacerlo como máximo 5 veces, significa que su máxima repetición es 34. ¿Para qué nos sirve esto? Para saber cuál es el máximo peso que puede levantar en el ejercicio y según eso poder hacer los porcentajes de ese peso máximo para los entrenamientos. Muy bien, ahí entonces hemos tenido un repaso de las evaluación que debemos hacer a nuestros deportistas, a nuestros clientes, desde que llega con la parte subjetiva, pasamos a la parte objetiva clínica y terminamos con la parte objetiva de la evaluación de las capacidades físicas, tanto estáticas como en movimiento. Entonces, quedamos para las preguntas. Hola, hola, ¿me copian? Estamos aquí esperando las preguntas. BM, ¿en cuál de las diapositivas la encontraste? Vamos a pasarla. No la encuentro.
Lo que nosotros hemos colocado es BMI. Ah, ya. Sí, estamos hablando sobre el BMI, que es lo que yo puse en la diapositiva. BMI es en el inglés, es body, ahora vamos a escribir body más index. Y eso de ahí, traducido en español, es índice de masa corporal. Y lo que nos sale en las farmacias es justamente esta clasificación de aquí. Aquí el BMI, índice de masa corporal, y en las farmacias nos dicen en dónde estamos, si estamos en sobrepeso o en bajo peso. Pero como yo les explicaba, el índice de masa corporal solito no es tan bueno y tiene que corroborarse con el porcentaje de grasa que se tiene. Así es, en efecto, es igual que el IMC, solamente que el IMC es índice de masa corporal en español y el otro está en inglés. Ahora, aprovechando la pregunta, acá es importante también saber que cuando usamos los métodos de bioimpedancia, existen varios métodos de bioimpedancia, mejor dicho, varios equipos para hacer la bioimpedancia. En el caso que les puse el dibujo del ejemplo, que está aquí, esta bioimpedancia es una bioimpedancia muy completa porque tiene 4 canales. Tiene un canal en el pie derecho, otro canal en el pie izquierdo, un canal en la mano y el otro canal en la otra mano. Mientras más canales tenga un equipo de bioimpedancia, mejor va a ser el resultado. ¿Sí? Ah, claro que sí. Con respecto a la pregunta de María Jenny, lo importante para la charla del día de hoy ha sido cómo encontrar la frecuencia cardíaca. No ha estado dirigida a la prescripción, pero lo vamos a hacer. Entonces, quiero que volvamos a la diapositiva donde está, aquí está. ¿Por qué es importante saber la frecuencia cardíaca? Porque conforme avanza la edad, nosotros vamos a ir bajando nuestra frecuencia cardíaca máxima. ¿Qué significa? Si hacemos una prescripción y decimos la mejor frecuencia cardíaca para entrenar y para quemar grasa es entre 120 y 140, entonces 120 y 140 será para un grupo de personas, pero si esa persona tiene 65 años, ese 120 y 140 ya no va a ser correcto, probablemente sea un poco más bajo. Entonces, ¿para qué me sirve saber cuánto es la frecuencia cardíaca máxima? Para saber en función de ese máximo qué porcentaje debo de trabajar para poder lograr mis objetivos. Y para poder lograr mis objetivos, entonces puedo tratar en porcentajes, es decir, con 60% de ese máximo yo estoy asegurando quemar grasa. Para entrenar la parte cardiovascular debo de irme encima del 75%. Para aumentar la fuerza debo estar encima del 85%. Entonces, ese máximo me sirve para calcular, según la edad, qué zona de entrenamiento es adecuada para cumplir mis objetivos. Lo otro que aquí pone ustedes, el caliper es el mejor instrumento para medir la grasa corporal. En realidad no existe un mejor elemento para medir la grasa corporal. Todos los elementos para medir grasa corporal son complementarios. ¿Cuál es la ventaja del caliper? Es barato. Un equipo en Estados Unidos, el más sencillo cuesta $25 y en Perú pues debes, mientras traído unos 100 soles, ciento y tantos soles. Lo otro, que tienes que dominar la técnica. Si haces bien la técnica, vas a medir grasa. Si no sabes medir bien y no conoces la técnica, vas a medir en el pliegue grasa, músculo, o también puedes medir solo piel. Entonces, esa es la limitante. La otra limitante es la distribución de la grasa. Si es una persona que tiene mucha grasa solo en la región abdominal, la fórmula te dice que midas otros pliegues.
pero como los otros pliegues son pequeños, el porcentaje de grasa te va a salir probablemente no tan alto. Entonces, es importante que uno mida la grasa, los pliegues, que mida la sumatoria de los pliegues y nos fijemos más en la sumatoria que en cuánto sale la ecuación. Y por otro lado, los otros métodos como la bioimpedancia son muy buenos, pero resultan ser caros los que tienen más electrodos. Los que tienen menos electrodos, que solamente usa la mano, son equipos que pueden costar 200 soles, pero entre medición y medición siempre hay una variación, entonces no son tan convenientes. Yo creo que son equipos complementarios, pero el caliper, usándolo de manera adecuada y con una buena técnica, es un excelente equipo que yo creo que está encima de los otros equipos que tienen bioimpedancia solo de 2 canales. Ajá, igual. Para la pregunta, ¿a qué frecuencia cardíaca debemos ir? Debemos ir entre 65 y 75% de esa frecuencia cardíaca máximo y estamos quemando grasa. Sin embargo, esto es, digamos, una premisa universal. Actualmente existen entrenamientos de alta intensidad intermitentes que hacen que la frecuencia cardíaca se vaya más alta y nos ayudan a quemar grasa, pero es una metodología de entrenamiento. De manera general, ir entre 65 y 75% del porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima nos ayuda a quemar la grasa. Y voy a repreguntar respecto a la pregunta que hiciste. Aquí usamos la frecuencia cardíaca máxima. Sin embargo, existe otra fórmula que es la voy a escribir acá, Carbonen, en la cual es importante la frecuencia cardíaca máxima, pero también es importante la frecuencia cardíaca de reposo, para poder hallar la frecuencia cardíaca de entrenamiento. ¿Y por qué es importante? Porque con esta fórmula de Carbonen voy a tener lo más cercano al ritmo de entrenamiento. Entonces lo que hemos explicado es la forma más común y sencilla de hacer el cálculo. El cálculo más completo es hacer una fórmula de Carbonen. En la fórmula de Carbonen tiene la frecuencia cardíaca de reposo, la que habíamos calculado antes. Pero además la frecuencia cardíaca máxima, que no es la teórica, sino es la que tú haces un ejercicio intenso que te llevas al máximo y eso lo calculamos. Y al calcular eso, podemos usar la máxima, la mínima y tenemos la de carbono. Lo importante es tener la evaluación. Una vez que tenemos la evaluación, podemos usar las metodologías adecuadas para poder hacer la prescripción del ejercicio. Lo importante es tenerlo. ¿Alguien más de los que estamos conectados? ¿Alguna pregunta, por favor? Ah, claro. La que yo uso es justamente la que aparece en la diapositiva, que probablemente no salió muy clara, pero sí. Metro. Esta es una aplicación que es bastante amigable, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque nuestro termómetro para ver la calidad del ejercicio es cuántos latidos estamos teniendo en un minuto. Y es tedioso para un entrenador personal estar a cada instante tomándole el pulso al cliente en la radial o en la carotidia. Entonces, si tiene el sensor de pulso, que es el pulsómetro, simplemente vamos a mirar y vamos a ver si está o no está en el ritmo que nosotros hemos prescrito. Además de eso, el pulsómetro tiene una particularidad que nos permite medir y poner alarmas, es decir, o alarma en mínimo y en máximo, y el cliente está entrenando en ese ritmo. Si se sale de ese ritmo va a sonar la alarma y me va a ayudar bastante. Entonces, yo creo que sí. Ahora en el país felizmente ya están viniendo con bajos precios, tenemos desde 60 y tantos dólares hasta obviamente mucho más caros en función de la actividad, pero el equipo más sencillo está bordeando los 60 dólares.
¿No? Entonces, el Polar, yo creo que con el más sencillo es el Polar FT1, ¿no? El Polar FT1 es el más sencillo. Ahora, no hemos tratado aquí, pero hay otra app que es el escoliometer. Entonces, esto lo que nos ayuda es a ver el índice, el ángulo que tiene la escoliosis, ¿sí? Voy a pasar, vamos a ver aquí. Bueno, no lo, vamos a poner solo como escolómetro. Entonces, este es un equipo que nos ayuda, por ejemplo, a medir cuál es el ángulo de la escoliosis. Uy, acá no funciona bien. No, no lo puedo tener aquí. Pero hay un gadget que también nos ayuda con eso. Respecto a las... Ajá, muy buena pregunta. Si, si hablamos de equipos, los Garmin 620 y 690 son mucho más sofisticados que el FT1. Son excelentes. Si los tienes, excelente, te recomiendo. Hablamos de los equipos, de estos, las marcas que más equipos tienen son los Polar y el Garmin, ¿no? Que son los que más equipos traen al país de pulsómetros y tienen de todas las formas, ¿no? Porque hay también para ciclistas en donde nos miden más elementos. Pero con uno sencillo que solo mide las pulsaciones, estamos bastante bien. Es un avance con respecto a solamente tomar el pulso. Respecto a la presión arterial, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna experiencia que ustedes hayan tenido con respecto a los clientes que les han tocado? Puse Polar FT1 porque es el más común, no es por hacer cherry. Garmin también es una excelente marca. Con respecto a la prueba del YMCA, con respecto a esta prueba, es una prueba que ahí voy a aclararles, es submáxima. ¿Por qué es una prueba submáxima? Porque cuando uno hace la prueba en el banco y hace que el cliente sube y baje, sube y baje, hasta completar los 24 ciclos por minuto y los 3 minutos,
Entonces, lo que hace es acelerar el corazón, pero no lo lleva al máximo. Máximo es cuando usted ya no puede hacer un segundo más de ejercicio. Pero este llegar a un su máximo nos hace saber cómo nos vamos a recuperar. Entonces, mientras más tiempo nos demoremos recuperando, peor será nuestra condición cardiovascular. Por eso es que medimos la frecuencia cardíaca. Y cuando vemos las valoraciones, quien tiene frecuencias cardíacas más altas es aquel que menos se recupera. Por lo tanto, es aquella persona que menos capacidad física va a tener. ¿Sí? Eso es lo que quería comentar, que es una prueba submáxima. Una prueba máxima la hacemos usualmente en trotadora y vemos hasta el máximo que puede llegar el cliente. Pero como esta es una prueba para hacerlo en corto tiempo, que solamente dura 3 minutos con elementos sencillos, es una prueba submáxima que nos mide el grado de recuperación a la prueba del paciente, ¿no? El cliente en este caso. Ajá, eso es importante. Lo primero que debemos tener en cuenta para la presión arterial es ver si la elevación es cuando llega a tu entrevista o es durante el ejercicio. En el primer caso, la elevación es antes de la entrevista. Los requerimientos para tomar la presión son, uno, igual, de preferencia que la persona, el cliente en este caso, no haya tomado alimentos, haya venido de manera descansada a la entrevista y haya estado sentado 15 minutos como mínimo. Después de estar sentado 15 minutos como mínimo, tranquilito, usted va a tomar la presión. Como eso es muy difícil, por lo menos hay que tomarle en 5 minutos de descanso. Eso es lo ideal. Sin embargo, si un paciente ya está haciendo ejercicio y usted le va a tomar la presión va a estar elevada, porque la frecuencia cardíaca está elevada porque el corazón está latiendo con más fuerza. Entonces, toma la presión. Si está haciendo 20 minutos, 30 minutos de ejercicio intenso y su presión arterial está en 160, 180, es normal. En ese instante, para saber y si el paciente tiene alguna molestia, entonces podría ser por la presión elevada, pero se debe al ejercicio. Entonces ahí hay que sentarlo y después de unos 15 minutos de descanso hay que tomarle la presión otra vez. ¿Sí? En descanso, presión arterial, haciendo ejercicio siempre va a salir alta y eso es normal. Y lo otro, para hacer el control, igual que en el peso, lo ideal es pues tomarle a la misma, con las mismas condiciones para la siguiente, ¿no? En su experiencia, ¿alguna vez ustedes han implementado alguna prueba funcional estática o dinámica? Pero se dan cuenta que no es difícil, ¿cierto? Hay que tener una buena observación, nada más. Y lo otro es que no nos va a quitar mucho tiempo el que tenemos con la entrevista con nuestro entrenador personal, luego con nuestro cliente, ¿no? Preguntas, preguntas, muchachos. Tenemos todavía el chat abierto. Ok, respecto al calzado,
¿Alguna vez usted se ha fijado con su cliente sobre qué parte del calzado gasta más, si la parte externa, si la parte interna? Esto es importante porque el preguntar así de simple o darse cuenta del calzado si ya está más de 6 meses de... A ver, ¿por qué decimos el calzado 6 meses de cambio? Porque el calzado después de 6 meses haciendo ejercicio, la estructura fuerte que tiene la parte posterior se va perdiendo, se va debilitando. Entonces ya no ayuda de soporte al hacer el ejercicio y por lo tanto los músculos trabajan más y esfuerzan más los ligamentos. Por eso es que hay que cambiar el calzado. Además, porque si es alguien que además hace running, hace ejercicio en la calle, la, la adherencia que tiene la planta también se va gastando, entonces ya no es la misma. Y lo otro es que se desgasta. Al desgastarse el calzado en alguno de los lados, hace que también el pie tenga una forma diferente al correr o al hacer la pisada, ¿no? Entonces, eso de ahí lo que nos hace es poder saber si en algún momento tal vez podamos tener una pisada que sea supinada o una pisada que sea pronada. Y no nos damos cuenta hasta ver el tipo de desgaste del calzado. Porque usualmente al cliente no le hacemos que saque los zapatos o el calzado deportivo cuando hacemos la evaluación. Es muy difícil que se haga, ¿no? Pero una medida indirecta es verificar, ver el calzado. Además, nosotros mismos como entrenadores, cada cuánto tiempo cambiamos el calzado. De acuerdo, los problemas empiezan a veces por el pie. Tenemos un par de minutos antes de desconectarnos todavía, así que esperamos preguntas. Bueno, entonces, agradezco a todos por la atención a la presente videoconferencia y estamos atentos para poder servirnos. Muchas gracias. Antes que nada, agradecerte, Leonel, por tu participación, por todo el apoyo que nos has dado, eh, toda la cátedra que nos has dado respecto a ese tema. Agradecerles a todos también por la participación en este diplomado. Este diplomado ya es el último que estamos desarrollando este año y eventualmente este diplomado va a dar paso a una nueva plataforma virtual sobre la cual estamos desarrollando un proyecto muy interesante ya para 2016. Esperemos a todos a que puedan visitarla, usarla con una versión de prueba. Eso va a ser en enero y donde también Leonel va a ser parte de los expositores. Quiero agradecerles por este tiempo que han invertido todos estos sábados. Sé que el fin de semana es para descansar, pero agradecemos a todos ustedes por esa brillante asistencia. Y a todos los que nos están viendo en YouTube después de esta grabación, invitarlos para que nos sigan en nuestro canal. Tienen esa grabación junto con todas las anteriores hasta un mes, 31 de diciembre, las vamos a retirar ya de YouTube completamente, por ser un material reservado de nosotros, de BAC. E invitarlos para los futuros cursos que podamos ir desarrollando ya a nivel de presencial. Como les comento, para marzo tenemos lo de este lanzamiento de esta plataforma virtual, un proyecto muy interesante donde estamos reclutando líderes en industrias para que puedan dar capacitación. Y para marzo ya se viene la certificación internacional en entrenamiento funcional nuevamente. Una vez más, de mi parte, Romel Torres, les agradezco por su presencia y asistencia durante todo este evento de diplomado virtual. Agradecerle a Romel nuevamente y a todos los expositores que nos han acompañado durante estos 5 sábados para entrenar
a los participantes. Vamos a mandarle un correo a todos los que están inscritos en este curso el día lunes con nuevamente todas las grabaciones de todas las conferencias, el link con todos los materiales que los expositores han desarrollado, y con eso ya estamos cumpliendo con todo lo que tiene que ver la parte educativa. Adicional con eso, por correo electrónico les vamos a mandar el certificado de participación al diplomado para que ya ustedes internamente en su casa lo puedan imprimir. Este certificado va a ir con su nombre ya ahí escrito y solamente está para la impresión. ¿Ok? Una vez más, chicos, muchas gracias. Lionel, muchas gracias. Sabemos que estás en provincia ahorita y haces un esfuerzo por apoyarnos. Gracias por el apoyo y con todo será hasta otra oportunidad.